César. Bueno, vamos a continuar entonces con las conferencias, ok, de aquí, los seminarios. Y hoy tengo el honor y el placer de presentar aquí la siguiente palestra que va a estar a cargo del profesor César Torres, amigo y colega, okay, profesor de aquí de la Universidad Nacional de Trujillo, Departamento de Matemáticas. El profesor Torres es un gran impulsor aquí dentro del Departamento de Matemáticas de la UNT, okay, el grupo de cálculo fraccionario, ¿no? Es el área en el cual trabaja. Bueno, el profesor Torres pues, se formó aquí en la Universidad de Trujillo y él hizo el posgrado, el doctorado en la Universidad de Chile, okay, trabajó con el profesor Patricio Felmer y bueno, ya tiene bastante experiencia también ya en este campo, el cálculo fraccionario, métodos variacionales. Y bueno, ha trabajado con diferentes investigadores de otros países, ¿no? Colegas de Brasil, de Chile mismo y de algunos otros países también. Así que, profesor Torres, cuando guste usted, ok, le dejo a cargo aquí en la sala para que usted empiece su conferencia. Muchas gracias. Estaba buscando dónde activar el audio. Gracias, profesor Cuti. Muy bien. Buenas tardes con todos una vez más. Para mí nuevamente es un placer poder participar en este evento en compañía de grandes colegas y grandes y colegas también que están creciendo también, ¿no? Bien, en esta oportunidad yo quiero presentar una siguiente ponencia, que es un trabajo conjunto que hace poco terminamos, ¿no?, con el profesor Olimpio, sobre la existencia de soluciones positivas para una clase de un problema fraccionario con una nolinealidad tipo Choquard, ¿ya?, en dominio exterior, ¿ya? Este trabajo, bueno, ha sido financiado también por el Fondesit, ¿no?, mediante el proyecto 379-2019, que es un proyecto que se viene desarrollando. Ya estamos en el segundo año y bueno, falta un año más todavía para ser financiado. Muy bien. ¿Cuál es la motivación para estudiar este tipo de problemas? Bien, partimos nosotros considerando un trabajo que fue desarrollado en el año del 1987, justamente por Benzi y Anserami, ¿no? Ellos consideran aquí esta ecuación elíptica, ¿no?, menos laplaciano de U más U y la potencia, una potencia U a la P menos 2 por U, ¿no? Donde omega aquí va a ser un dominio que es un dominio exterior, ¿no? Justamente es un dominio cuyo complemento es acotado y su frontera es suave. Bien. Muy bien. A diferencia de los problemas que se trabajan en dominios acotados y en todo RN, ¿no?, este tipo de problemas que se trabajan en dominio exterior, justamente Benzi y Anserami muestran de que no posee una solución Grunstein, ¿ya? Y justamente este hecho de no tener una solución de energía mínima ya presenta varias dificultades para considerar, digamos, con el fenómeno no elíptico, ¿no? Bueno, para sobreponerse, digamos, a este hecho, ellos, digamos, hacen un estudio, un refinamiento y tratan de buscar los niveles donde la sucesión de Palais-Mail es convergente, ¿no? Y hacen justamente estimativas adecuadas para que justamente la condición de Palais-Mail sea satisfecha. Y así logran mostrar, digamos, un tipo de solución que se le conoce como solución de alta energía, ¿no? Bien, en este trabajo de Benzi y Anserami, digamos, un punto clave para poder llegar a mostrar la existencia de solución para un problema en dominio exterior es justamente la unicidad de solución para este problema en todo RN, ¿ya? Y además, justamente el hecho de que la solución para este tipo de problemas, que es el problema 2, tiene un decaimiento exponencial. ¿Bien? Ese es, digamos, en el caso entero. En el caso fraccionario,
recientemente, el profesor Alves, Mónica Viz y mi persona, consideramos el caso fraccionario del problema de Bencian-Cerami, ¿no? Y bueno, al igual que Bencian-Cerami, nosotros logramos mostrar también la existencia de solución de alta energía, ¿ya? Para cuando el dominio que estamos considerando es un dominio exterior, ¿ya? Aquí, en el caso fraccionario, ¿ya? A diferencia del caso entero, tenemos una pequeña dificultad, ¿no? O digamos aparte de tener la pérdida de compacidad, también tenemos justamente la pérdida del decaimiento exponencial que fue fundamental para el caso de Bencian-Cerami, ¿no? En este caso, también se precisaba de la unicidad de solución para este problema, ¿no? Que justamente ya ha sido resuelto, ¿no? Y bueno, como fue mostrado por el profesor Patricio Felmer, Alexander Quaz y Jean Cantan, la solución para este problema 3 es justamente tiene este tipo de comportamiento, ¿no? Entonces eso dificulta un poco más eh, el estudio o hace más difícil, digamos, poder estudiar un problema en dominio exterior, ¿bien? Pero bueno, gracias a Dios y gracias a la supervisión del profesor Claudio Nor, ¿no? Pudimos sobreponernos a esta dificultad, bueno, haciendo una variación, digamos, en la función baricentro. Muy bien. Muy bien, entonces, principalmente nuestra motivación surge de los trabajos de Bencian-Cerami y el trabajo que recién acabamos de mostrar, ¿no? Bien, por otro lado, recientemente ya se ha visto que ecuaciones de este tipo, ya observen que acá la no linealidad ya cambió, justamente es una no linealidad del tipo Choquard, ¿ya? Se viene estudiando, ¿no? Tanto del punto de vista matemático como del punto de vista aplicativo, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Cuando S es igual a 1/2, Frank y Lessman muestran, ¿no? Justamente que este problema, ¿ya? Eh, tiene una solución de energía mínima, ¿no? Y este es lo que se le considera justamente eh, un operador pseudo relativista. Oh, disculpen. ¿Bien? Muy bien. También Elgar Scheiling, en 2007, muestran de que efectivamente este tipo de operadores aparecen cuando se trata de estudiar la evolución dinámica de las estrellas de bosón. Bien. Y en el 2015, profesor de Avenia, Siciliano y Marcos Cocina, ¿ya? Muestran de que el problema 4 tiene solución, existencia de solución, muestran regularidad, muestran no existencia, simetría y propiedades de decaimiento también para este problema. Más adelante vamos a ver un poquito de que la solución de este tipo tiene un comportamiento similar al que tiene justamente este problema con la Laplaciano fraccionaria, ¿no? Entonces la dificultad del decaimiento exponencial aún sigue persistiendo. Bien. Muy bien, en el caso entero, cuando es igual a 1, Moros y Schastingen ¿ya? También consideran este tipo de problema y ellos muestran que efectivamente este no tiene una solución no trivial, ¿no? Una super solución no negativa, no trivial, ¿ya? Cuando omega es un dominio exterior, ¿ya? Y acá ellos utilizan, digamos, métodos topológicos para mostrar justamente la no existencia, ¿no? Klatt y Salazar en el 2013 consideran también un problema en dominio exterior, ¿ya? Pero ellos asumen cierto tipo de simetrías con respecto al dominio y logran mostrar la existencia, ¿no? De solución, la existencia de múltiples soluciones y también la existencia de soluciones nodales o soluciones que cambian de signo. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora nosotros, motivados por estos trabajos previos, queremos considerar justamente eh, un problema fraccionario en el cual está involucrado el laplaciano fraccionario y una no linealidad tipo Choquard. ¿Bien? Y justamente nuestro dominio omega va a ser un dominio exterior. Bien, entonces como les había mencionado es un dominio con frontera suave cuyo complemento es un conjunto acotado. Bien, ahora, ¿cuáles son las dificultades que tenemos para este tipo de problemas? Bien, una de las dificultades que se tiene es justamente la pérdida de compacidad, ya que estamos trabajando con un conjunto no acotado, entonces hay pérdida de compacidad en las inclusiones de Sobolev. Y la mayor dificultad, digamos, como se precisó adelante, atrás diré,
Recuerden que tanto Vencian Ceramic como el trabajo que nosotros hicimos con el profesor Alves y Mónica Bixi, precisábamos de la unicidad de este tipo de problemas, que es el problema límite, ¿no? Más en nuestro caso, cuando ya estamos considerando una no linealidad tipo Choquard, ¿ya? Para el caso fraccionario, está en abierto, digamos, el problema de unicidad del problema límite. O sea, este problema que nosotros estamos considerando acá, aún no se sabe si tiene solución única. En el caso entero, cuando S es igual a 1, cuando S es igual a 1, se ha mostrado de que hay unicidad de solución en dimensión 2 y en dimensión 3. Y recientemente, justo este año, han salido publicados 2 trabajos donde consideran, digamos, el problema del dominio exterior solamente para ese caso de dimensiones, ¿ya? Cuando n es igual a 2 y cuando n es igual a 3. Y en el caso fraccionario, como le digo, es un problema abierto. Entonces, esa ha sido la mayor motivación y vamos a dar un pequeño alcance, digamos, ¿no? Porque no está resuelto todavía el problema en general. Para el estudio, digamos, de un problema en dominio exterior con no linealidad tipo Choquard. Bien. Muy bien. Entonces, algunos preliminares. ¿Ya? El espacio donde nosotros vamos a trabajar justamente son los espacios de Sobolev fraccionario, ¿no? Los cuales son definidos como un conjunto de funciones en L2 de tal manera que esta integral doble es finita, ¿no? Y asociado a eso tenemos esta norma, ¿bien? Muy bien, al igual como en el caso de clásico de los espacios de Sobolev usuales, también nosotros tenemos las inclusiones de Sobolev para el espacio fraccionario, ¿no? Y se cumple justamente esta desigualdad, ¿bien? Muy bien, además se demuestra justamente que hay inclusión compacta, bueno, sobre dominios acotados. Bien, además de eso vamos a considerar justamente esta notación, ¿ya? Vamos a denotar este conjunto, donde este O va a ser justamente el producto de los complementos de omega, y omega complemento, bueno, ustedes ya entendemos, ¿no? Para poder introducir este nuevo tipo de espacio, ¿no? El espacio X, ¿no? Que va a ser el conjunto de todas las funciones medibles, de tal manera que U restringido omega está en L2 y esta norma también diré, esta función está en L2Q, ¿correcto? Y bueno, para este espacio nosotros definimos esta norma, ¿ya? Y además nosotros vamos a definir el espacio X0S, que va a ser todas las funciones que están en X de tal manera que U es igual a 0 en el complemento de omega. ¿Bien? Muy bien, bueno, en la literatura se demuestra efectivamente que justamente este espacio X0S, justamente con estas condiciones, es igual al considerar el espacio de Sobolev fraccionario de tal manera que cumpla esta condición también, ¿ya? Entonces, se demuestra que justamente esta norma, la norma S del espacio fraccionario, con la norma que hemos introducido son iguales, ¿bien? Y además el hecho que estamos asumiendo de que la frontera de nuestro conjunto es suave, entonces C sub 0 infinito, el espacio C sub 0 infinito es denso en X0S con la norma respectiva. ¿Bien? Otras cosas que nosotros vamos a precisar, ciertas desigualdades que se cumplen, ¿no? Si B pertenece a X, entonces B va a estar en HS de omega, donde HS de omega es el espacio fraccionario de Sobolev usual, y se cumple esta desigualdad, ¿no? Además, si B pertenece a X0S, entonces B va a pertenecer a HS de Rn, y también tenemos estas desigualdades. También se demuestra de que existe una constante que depende de n y de s, de tal manera que para cualquier u que está en x sub 0s, ¿no? Se cumple esta desigualdad que podríamos decir, ¿no? Es la desigualdad cuando consideramos el exponente crítico. Bien, y también tenemos este resultado de compacidad, ¿no? En el caso de los espacios LP-LOG, ¿no? Cuando P está desde 1 hasta 2 estrellas. Bien, otro resultado que nosotros necesitamos considerar aquí es justamente la desigualdad de Hardy-Lidl-Sobolev, ¿no? Que es justamente, nos dice que este término, ¿no? O esta integral doble es justamente acotada cuando las funciones U está en LT y B pertenece a LR. Bien, esta desigualdad justamente nos permite a nosotros mostrar de que efectivamente el término no lineal del problema que estamos considerando es justamente finito. Bien, muy bien. Bueno,
resultados técnicos que nosotros necesitamos para poder mostrar la existencia de solución es justamente un resultado tipo Bressis-Leaf, ¿no? Que justamente nos dice lo siguiente, ¿no? Si n pertenece a los naturales, alfa está en este intervalo y p pertenece a este intervalo, y si consideramos una asociación una asociación acotada justamente en este espacio, y si uso n converge a u CTP, entonces justamente tenemos esta descomposición. ¿Bien? Es un resultado de Bressis, un resultado tipo Bressis-Leaf, ¿ya? También tenemos una versión débil del resultado de Bressis-Leaf, que justamente no noten la diferencia. Acá justamente tenemos esto de acá, ¿no? Más ahora estamos multiplicando por una función prueba, ¿no? Tanto, digamos, el término no lineal como, bueno, esta parte de acá que es clásico. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a detener un poquito para poder hablar acerca del problema límite, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Bien, estudiando cierto comportamiento, ¿no? Con referente al parámetro alfa que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Es que vamos a recuperar la unicidad, digamos, para este problema límite. Bien, entonces, nuestro problema límite, vamos a considerar justamente este problema que está en todo Rn, ¿ya? Con P que satisface está en este intervalo. Asociado a este problema, nosotros tenemos justamente este funcional, ¿ya? Que por ahora le estamos denotando como I alfa, ¿ya? Bien, entonces por la desigualdad de Hardy-Lidl se demuestra que efectivamente este funcional está bien definido y además es continuamente diferenciable y su derivada justamente viene dado, su derivada de Freche es dado justamente por esta expresión que tenemos aquí. Bien, muy bien. Además nosotros vamos a decir que W que está en HS, va a ser una solución de energía mínima si cumple esto, ¿no? Que la derivada de Freche de este funcional que acabamos de introducir es igual a 0 y además justamente se tiene que este W es donde se alcanza, digamos, este ínfimo. ¿Bien? Y como ya habíamos mencionado previamente, en el trabajo del profesor de Avenia, Siciliano y Marcos Cocina, ellos muestran efectivamente que este problema tiene solución, ¿ya? Y además obtienen justamente este tipo de decaimiento para la solución de este problema. Bien, entonces, como ustedes pueden apreciar nuevamente acá, el decaimiento de esta solución no es exponencial, ¿no? Es tipo polinomial. Bien, entonces eso hace que el problema sea un poquito más difícil de tratar. Bien. Muy bien, entonces ahora nosotros queremos ver el comportamiento de esta solución cuando alfa se está aproximando a 0. ¿Ya? De manera más precisa, nosotros vamos a mostrar el siguiente resultado, ¿no? Si vamos a fijar un P en este intervalo, ¿ya? Y vamos a considerar uso de alfa una familia de soluciones positivas y radiales, ¿ya? De justamente este problema que estamos considerando acá, ¿ya? Entonces, obviamente aquí con alfa cerca al 0. Y vamos a considerar observen, U sub 0 va a ser la única solución radial positiva de este problema, el cual justamente, como les he mencionado, tiene unicidad, ¿no? Entonces, si alfa se aproxima a 0, ¿ya? Tenemos esta convergencia. Entonces, para alfa suficientemente pequeño, ¿ya? Podemos decir que mediante esta convergencia, este U alfa es semejante, digamos, a U sub 0, que es la única solución para este problema. Entonces, cuando alfa es muy pequeño, nuestro problema límite, que es justamente esto, cuando alfa es muy pequeño, tiene unicidad de solución. Entonces, ahora vamos a considerar de aquí en adelante, nosotros vamos a considerar un alfa pequeño fijo, ¿ya? De tal manera que este problema tenga unicidad de solución y vamos a proceder a estudiarlo, digamos, en el caso de dominio exterior. Muy bien. Muy bien, entonces para la demostración de teorema L1, entonces se consideran los siguientes resultados, ¿no? Digamos, son resultados que se pueden demostrar de manera sencilla, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos si U pertenece a HS y alfa está en este intervalo, entonces este término no lineal está en L2 y además se cumple esto, ¿ya? Que el límite de alfa cuando tiende a 0 de la norma en L2, ¿no? De esta diferencia, justamente va a ser igual a 0. Acá las constantes, acá alfa va a ser el potencial de Riesz, y acá esta constante, justamente la constante que aparece para normalizar. ¿Bien?
¿Qué más tenemos? Si alfa sub n, ¿ya? Observen, si alfa sub n es una asociación que converge a cero y u sub n es una asociación de funciones radiales, ¿ya? Y también u sub 0 también es una función radial, de tal manera que hay convergencia débil, ¿no? De u sub n hacia u sub 0 en HSR, entonces se tiene la siguiente convergencia. Bien. Y además también tenemos, llamémoslo así, una versión débil de esta convergencia, ¿no? Que para todo Barphy que está en HSRN tenemos justamente también esta convergencia. Bien. Muy bien. Ahora entonces fijemos un P que esté en este intervalo y vamos a considerar justamente C alfa igual a I alfa de U alfa, ¿ya? Donde C alfa justamente va a ser el nivel de energía mínima, el cual se puede caracterizar de la siguiente forma, ¿no? C alfa va a ser igual el mínimo sobre todos los U que están en HS, ¿no? Diferente de cero, obviamente, del máximo de sobre los T mayores o iguales que cero de I alfa de T de U. Bien, donde I alfa justamente es el funcional que ya nosotros hemos introducido. Bien, además nosotros vamos a considerar este funcional I0, ¿ya? Justamente que está definido de esta forma, bien, que va a ser el funcional justamente asociado a este problema, ¿no? Al problema 12, ¿ya? Que es justamente el laplaciano fraccionario con este término no lineal, ¿bien? Muy bien, entonces se demuestra, ¿no? Que este funcional está bien definido también, que es de clase C1. Además, asociado a este funcional tenemos el nivel paso de la montaña, ¿no? Que es justamente definido de esta forma. Y también se demuestra que efectivamente este nivel es justamente igual a considerar el ínfimo del funcional I sub 0 sobre la variedad de Neihari, ¿no? Entonces tenemos esa caracterización. Bien. Muy bien, entonces el siguiente paso a considerar es lo siguiente, ¿no? Se demuestra de que cuando consideramos los niveles críticos, ¿no? El límite cuando alfa se aproxima a cero de C sub alfa converge justamente a C sub 0. Una vez que se demuestra esto, entonces tomamos una sucesión alfa sub n de tal manera que alfa sub n converge a cero y consideramos justamente esta sucesión de soluciones radiales positivas de energía mínima para el problema límite. Bien. Muy bien, entonces el siguiente paso es mostrar de que existe una solución radial positiva U sub 0, ¿ya? Que es solución del problema 12. Recuerden que el problema 12 es justamente el problema sin la no linealidad tipo Chokor, ¿ya? Disculpen. Muy bien, se demuestra justamente la existencia de esa solución de tal manera que, salvo una subsucesión, nosotros tenemos la siguiente convergencia, ¿no? Que el límite n cuando tiene el infinito, en la norma del espacio fraccionario de u alfa sub n menos u sub 0, esto converge a 0. Bien, y una vez que se demuestra esto, el objetivo es mostrar efectivamente que esta solución ahora es justamente es donde se alcanza este nivel crítico, ¿no? El nivel paso de la montaña. Y eso es justamente lo que nosotros hacemos. ¿Bien? Muy bien, y para demostrar entonces teorema L1, consideramos esta sucesión de funciones radiales, una familia de funciones radiales positivas, con alfa muy cerca del cero, ¿no? Y vamos a suponer entonces que U sub alfa no converge en la norma HS para la única solución radial positiva U sub 0 de 12. Entonces, si es así, va a existir un número epsilon sub 0 y una asociación alfa sub n, de tal manera que se cumpla esto. Lo cual es una contradicción tanto para lo que acabamos de mostrar, ¿no? Para 1 y para 2. ¿Bien? Entonces, con eso tenemos de alguna otra manera resuelto parcialmente, ¿no? El problema de unicidad para el problema límite con no linealidad tipo Chokwa, ¿ya? Entonces, solamente cuando alfa es próximo del cero, ¿ya? Es que hay unicidad. En el caso fraccionario, ¿no? Como les había mencionado, en el caso de orden entero, cuando la dimensión es 2 y cuando la dimensión es 3, se ha mostrado unicidad. Para dimensiones mayores que 3, aún es un problema abierto en el caso entero y mucho más en el caso fraccionario, ¿no? Bien, entonces, resuelto por ahora parcialmente el problema de unicidad, ahora nosotros queremos considerar el problema en dominio exterior. Bien, entonces nosotros vamos a fijar, ¿no? Un alfa sub 0 suficientemente pequeño, ¿ya? Y consideramos este problema límite, ¿ya? Entonces, para no estar colocando alfa sub 0, vamos a cambiar por alfa.
¿ya? Y vamos a considerar ahora este problema justamente con no linealidad tipo Choquard en un dominio exterior. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a introducir estas constantes, estos números. Vamos, m infinito va a ser el ínfimo de la norma fraccionaria, ¿ya? De tal manera que u pertenece a hs y además esta integral doble, ¿ya? Es igual a 1, ¿ya? Bien, justamente por el trabajo de Avenia y sus colaboradores se conoce que este ínfimo es alcanzado, ¿no? Es decir, que existe una función u tilde que está en hs de tal manera que la norma de u tilde al cuadrado es igual a m infinito y además esta integral doble de u tilde es igual a 1. Bien, y obviamente, como les había mencionado, tiene este comportamiento asintótico cuando x se aproxima al infinito. Bien, muy bien. Además, ¿no? Además, ya nosotros, por el teorema que acabamos de mostrar, este u tilde va a ser un único, ¿no? Como estamos tomando alfa cerca del cero y estamos fijándolo, entonces u tilde va a ser único. Bien. Además, vamos a introducir este número también, que va a ser el ínfimo de la norma u, ¿ya? Obviamente, cuando esta norma u está definido sobre el dominio exterior, ¿ya? Con u que pertenece a H0S y esta integral doble sobre el dominio exterior es igual a 1. ¿Bien? Muy bien, entonces no vamos a dar muchos detalles ya acerca, pero se demuestra, al igual que Vencian Cerami y al igual que el trabajo que hicimos con el profesor Claudio Nori y Mónica Bisi, se demuestra de que efectivamente el problema en dominio exterior, este problema que tenemos acá, no posee solución de energía mínima, ya no posee una solución Gromov-State. Y además se demuestra que efectivamente estas constantes, ¿no?, son iguales. M es igual a M infinito. Bien, entonces, como no tienen soluciones de energía mínima, lo que uno busca es tratar de ver, ¿no?, cómo estudiar las sucesiones de Palais-Mail de tal manera y buscar un nivel adecuado donde estas converjan y así podamos tener, digamos, una solución, tal vez no de energía mínima, pero en este caso de alta energía, ¿no? Bien, eh, muy bien, entonces nuevamente vamos a considerar aquí el funcional infinito, que va a ser justamente el funcional asociado al problema límite, ¿no? Con alfa, recuerden, alfa está fijo y está cerca del cero. Bien, entonces para el estudio que nosotros vamos a hacer, necesitamos justamente este lema de compacidad global, o lo que se le conoce también como splitting lema, ¿no? Justamente el profesor Olimpio mencionó ayer un lema de este tipo, y eso es lo que nos ayuda a recuperar la compacidad. Bien, entonces consideremos una sucesión U sub n contenida en H0S, una sucesión de Palais-Mail, ¿no?, que cumple con estas condiciones. Entonces, salvo subsucesión, se demuestra de que existe una solución débil, U sub 0, que está en X sub 0S, del problema en dominio exterior. Existen números K, sucesiones, K sucesiones, Y sub N sub J contenidos en Rn, y K funciones que están en HS, ¿ya? De tal manera que se tiene lo siguiente, ¿no? Estas sucesiones convergen al infinito, su norma. La sucesión U, cuando J es igual a 0, que es U sub N, converge débilmente a U sub 0, ¿ya? Y las sucesiones cuando J son mayores que 1 y menores o iguales que K, también convergen débilmente para U sub J, ¿ya? ¿Quiénes van a ser estas U sub J? U sub J van a ser soluciones débiles del problema límite, o mejor dicho, son puntos críticos. Disculpen. Son puntos críticos de este funcional que nosotros estamos considerando, ¿ya? Y además se tiene justamente esta descomposición. Bien. Muy bien. ¿Cuál es la idea entonces de la demostración de este lema? Bien, el primer paso es demostrar de que esta sucesión es acotada. Bien. Una vez que se demuestra que esta sucesión es acotada y puesto que el espacio X sub 0 S es reflexivo, entonces pasando a una subsucesión va a existir un sub 0 que pertenece a X sub 0 S de tal manera que se tiene esta convergencia débil, ¿no? También convergencia débil en LP y convergencia puntual. Bien. Muy bien, usando la versión débil del lema de Bressilov, justamente se llega a mostrar esta convergencia y lo cual nos permite a nosotros ver o mostrar de que U sub 0 es solución débil justamente del problema en dominio exterior.
Bien, el siguiente paso es definir esta nueva función phi sub n1, que es justamente la diferencia de u sub n menos u sub 0, cuando x pertenece a omega y 0 cuando está en su complemento. ¿Ya? Entonces, por justamente estas conclusiones que nosotros tenemos acá, justamente tenemos esto, ¿no? Que phi sub n1 converge débilmente a 0 en HS y en LP. ¿Ya? Bien, ahora lo que nosotros queremos mostrar es efectivamente que si se produce la convergencia fuerte. Bien. Muy bien, entonces el siguiente paso es mostrar la siguiente descomposición, ¿no? Que infinito de phi sub n1 es igual a escribir i u sub n menos i u sub 0 más un orden pequeño. Y también en el paso 3 es mostrar que para la derivada de Frechet, justamente del funcional infinito, también tenemos esta descomposición. Bien. Muy bien, y finalmente en el paso 4 ya se demuestra de que existe una asociación Y sub N1 ya contenida en Rn, una asociación no acotada, de tal manera que esta traslación de la función phi sub N1 es una asociación acotada en HS. Bien, y como es acotada, entonces existe U sub 1 que pertenece a HS, de tal manera que tenemos esta convergencia débil y esta convergencia fuerte en el pelón. Bien. Y además se demuestra de que justamente este U sub 1 es una solución débil, no trivial del problema límite. ¿Bien? Muy bien, entonces uno puede repetir este proceso, llamémoslo así, por ahora de manera infinita, ¿no? Y ir encontrando este tipo de sucesiones, ¿no? Y ir construyendo este tipo de funciones. También justamente estas sucesiones de acá van a converger al infinito cuando n tiende al infinito. Y además que cumpla esta condición, ¿no? Que estas sucesiones converjan débilmente a u sub j menos 1. ¿Bien? Donde justamente estas u sub j van a ser soluciones débiles de problema límite. Bien, de manera inductiva nosotros podemos seguir mostrar, ¿no? Al igual como se mostró en el paso 2 y paso 3, que podemos obtener esta descomposición, ¿no? Tanto para la norma como para el funcional. ¿Ya? Y en el proceso de demostración justamente se llega a mostrar de que estas funciones U sub j, su norma, son mayores o iguales que esta constante m infinito elevado a la p sobre p menos 1. Bien. Muy bien, entonces 24 y 25 justamente nos garantizan de que el proceso de el argumento inductivo va a ser finito, ¿ya? Entonces no va a ser infinito. Entonces va a llegar un momento que se va a parar y es justamente que ese K es finito. Bien, entonces así culminaríamos la demostración del lema de compacidad global. Bien. Muy bien, entonces como consecuencias de este lema, tenemos el siguiente corolario que nos garantiza a nosotros ahora en dónde el funcional I satisface la condición de Palais-Smith. Bien. Entonces, si U satisface las condiciones del lema de compacidad global y además C es un nivel que es menor que este número, ¿ya? Entonces, U sub n es posee una subsucesión que es fuertemente convergente. ¿Eso qué quiere decir? Que el funcional I satisface la condición de Palais-Smith para todo C que está en este intervalo. Bien, vamos a refinar un poquito más, ¿ya? Y ahora vamos a considerar justamente en el siguiente corolario, vamos a considerar justamente este conjunto P, que es el conjunto de todas las funciones no negativas que están contenidas en H0S. Bien, muy bien, entonces considerando este espacio o este subconjunto, se demuestra que existe una sucesión, ¿ya? Que satisface las eh, o mejor dicho, vamos a suponer que existe una asociación U sub n que está contenido en P, que satisface las condiciones del lema de compacidad global. Y además, si tenemos C, ¿ya? Que es el nivel que está acotado por estas dos constantes, ¿ya? Entonces se demuestra también de que justamente esta asociación posee una subsucesión fuertemente convergente. O lo que se quiere decir es que justamente, ¿no? Que el funcional I satisface la condición de Palais-Smith para todo C que está en este intervalo. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a introducir este conjunto, ¿no? El conjunto V es el conjunto de todas las funciones que están en en X0S, de tal manera que esta integral doble es igual a 1. Y vamos a considerar el siguiente funcional, ¿no? Es el funcional de la norma. ¿Bien? Además, vamos a introducir esta norma para su derivada, justamente, ¿no? Que es un supremo de los W que están en TU de B, con norma menor o igual que 1, justamente del valor absoluto de este producto de dualidad.
Bien, ¿quién es este TU de B? Es justamente este espacio tangente, donde este funcional G justamente es esta integral doble que nosotros estamos considerando. Muy bien. Muy bien, entonces considerando estas notaciones, como consecuencia también del lema de compacidad global, se demuestra este corolario, ¿ya? Que nos dice lo siguiente, ¿no? Que el funcional J satisface la condición de Palais-Mail justamente en este conjunto Z. ¿Quién es este conjunto Z? Este conjunto Z es la intersección del conjunto con B y justamente con este conjunto. Bien, entonces como ustedes pueden ver, cada vez nosotros vamos refinando un poco más bueno, acá hay disculpen, acá cambié la anotación, ¿no? Ah, no, está bien. J estamos hablando justamente de este funcional de acá. Bien, entonces estamos refinando justamente los conjuntos donde este funcional J satisface la condición de Palais-Mail. Bien, muy bien. Bien, justamente para mostrar este resultado, ¿no? Consideramos una asociación que está en Z, de tal manera que cumple con estas condiciones, ¿no? J de uso de n converge a C, con C que pertenece a este intervalo, y de tal manera que su norma converge a cero. Vamos a definir esta nueva asociación B sub n, que es justamente U sub n multiplicada por esta constante, y efectivamente, ¿no? Y vamos a considerar este D, que va a ser justamente este número, multiplicado por esta constante que tenemos acá, a la p elevado a la p sobre p menos 1. Y este número pertenece justamente a este intervalo. Bien, entonces considerando ese hecho, cuando n tiende al infinito se demuestra que I de B sub n, ¿no? Converge justamente a D. ¿Ya? Bien, usando ese hecho y bueno, usando ciertos resultados que se encuentran en el libro de Wheeler, ¿no? Justamente tenemos esto, ¿no? De que esta norma puede ser caracterizado como este mínimo, ¿no? O que también se puede escribir de esta forma. Bien, entonces, considerando esta representación, se demuestra que efectivamente la derivada de este funcional converge, evaluado en B sub n, converge a cero cuando n tiende al infinito. Entonces, por lo tanto, usando el corolario E sub 3, B sub n va a admitir una sucesión convergente. Y eso nos dice a nosotros que el funcional J satisface la condición de Palais-Mail en Z. Bien. Muy bien. Ahora queremos ver algunas estimaciones. Y para eso entonces vamos a considerar lo siguiente, ¿no? Vamos a definir esta función, ya, phi sub rho, que va a ser una función vectorial que va de Rn en Hs de Rn, que está definida de esta forma, ¿no? Por B sub rho z de x sobre esta integral, ¿no? Esta integral doble elevado al 1 sobre 2p. ¿Ya? ¿Quién es este b rho z? Este b rho z va a ser esta función z de x u tilde de x menos z, donde este z de x está definido a través de la función psi, ¿no? Psi de valor absoluto de norma de x sobre rho por u tilde de x menos z. ¿Ya? U tilde, recuerden que es el minimizador del problema límite en Rn, o mejor dicho, que cumple con estas condiciones. Rho, por ahora, va a ser un número positivo de tal manera que el complemento del dominio exterior esté contenido dentro de esa bola. ¿Ya? Y además, estas funciones z, ¿no? Que está definido de esta forma, satisface las siguientes condiciones, ¿no? Si va a ser una función que va de su dominio de 0 más infinito y su rango está en el intervalo 0, 1, va a ser una función no decreciente, de tal manera que cuando t es menor o igual que 1, esta función es 0, y cuando t es mayor o igual que 2, esta función es 1. ¿Bien? Muy bien, entonces se demuestra, ¿no? De manera directa que tanto phi rho, ¿no? Como bz rho, ¿ya? Pertenecen a los espacios x sub 0s y lp. Bien. Muy bien. Entonces, además, nosotros tenemos los siguientes resultados, ¿no? Que para todo z que pertenece a Rn, phi sub z rho, ¿ya? Converge a u tilde, ¿ya? Trasladado, ¿ya? En HSRN cuando rho se aproxima a 0, ¿ya? Y además tenemos que la norma de phi z rho, la norma fraccionaria, converge a m para cada rho cuando la norma de z se va al infinito. ¿Bien?
Muy bien, entonces, como consecuencia de este lema 1, ya nosotros podemos fijar un ρ, ¿ya? Un ρ tilde mayor que 0, de tal manera que el supremo, ¿no? Sobre todo Rn de las normas de phi zeta ρ al cuadrado es menor que esta constante, ¿ya? Para todo ρ, efectivamente menor o igual que ρ tilde, ¿bien? Muy bien, entonces a partir de ahora ya este ρ tilde justamente es dado por el lema S1, ¿ya? Entonces vamos a fijar ese ρ tilde y vamos a tomar ρ, el número pequeño, ¿ya? Un número positivo muy pequeño, de tal manera que el complemento del dominio exterior esté contenido en esta bola, ¿bien? Y entonces ahora vamos a introducir lo que es la función baricentro. Bien, entonces, a diferencia del trabajo de Venci-Cerami introduce la función baricentro y considera solamente acá el módulo de la función u de x, ¿ya? En nuestro caso, nosotros estamos considerando u de x al cuadrado justamente para sobreponernos a la dificultad que tenemos de la pérdida del decaimiento exponencial, ¿ya? Entonces, al definir la función baricentro, justamente esto nos ayuda bastante para sobreponernos a esa pérdida de decaimiento, ¿bien? Multiplicado por esta función chi. ¿Quién esta función chi? Es una función real no de increasing, ¿no? O no creciente, que está definida de esta forma, ¿no? Es 1 cuando t está en intervalo 0,r y es r sobre t cuando t es mayor que r, ¿ya? Para algún r. Para algún r de tal manera que el complemento del dominio exterior está contenido en esta bola, ¿ya? Y un cálculo simple muestra de que efectivamente este chi satisface esta desigualdad, ¿no? Bien, ¿qué más? Vamos a introducir este conjunto tau 0, que va a ser el conjunto de todas las funciones que están en B intersectado con P, de tal manera que la función baricentro ya es igual a 0, ¿ya? Este conjunto es un subconjunto del espacio X sub 0S. Bien, entonces considerando ese tau 0, vamos a definir este nivel. Este nivel C sub 0, que es igual al ínfimo sobre test tau sub 0 de la norma de U al cuadrado. Bien, entonces se demuestra que este número m es menor que C sub 0. Recuerden que este número m es el ínfimo justamente de la norma que está definido sobre el dominio exterior, de tal manera que la no linealidad tipo Choquard es igual a 1, ¿ya? Muy bien, entonces, y además, ¿no? Si tenemos esto, entonces se cumple esto y además existe R sub 0 con R sub 0 mayor que ρ, de tal manera que, ¿no? Si Z pertenece a Rn y la norma de Z es mayor o igual que este R sub 0, entonces la norma de phi Z ρ, ¿ya? Y la norma fraccionaria pertenece a este intervalo, ¿ya? Además, si Z pertenece a Rn y la norma de Z es igual a R sub 0, estamos, o sea, en la frontera de la esfera, entonces este producto, ¿no? Tau de phi Z ρ por Z es estrictamente mayor que 0. ¿Bien? Muy bien. Entonces ahora nosotros pasamos a mostrar el resultado principal, ¿no? De este trabajo. Bien, entonces, ¿qué nos dice el resultado principal? El resultado principal nos dice, ¿no? Existe alfa sub 0 suficientemente pequeño y ρ también suficientemente pequeño, tal que si el complemento del dominio exterior está contenido en esta bolita, entonces el problema P alfa sub 0 tiene una solución positiva. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a la demostración de este teorema, ¿no? Entonces, para dar la demostración de este teorema, nosotros vamos a denotar, ¿no? Esta función por phi rho z, ¿ya? Y vamos a considerar este conjunto sigma contenido en P, el cual va a estar definido de esta forma, ¿no? Phi rho z, tal que la norma de funciones continuas que están definidos, ¿no? En P intersectado con B, de tal manera que h de u es igual a u para todo u que pertenece a P intersectado con B, y de tal manera que su norma, ¿no? Al cuadrado es menor o igual que esta constante. Y también vamos a introducir este conjunto gamma, que va a ser el conjunto, el conjunto de todos los subconjuntos que están en P intersectado con B, de tal manera que A es la imagen de sigma a través de H, donde H pertenece justamente a este H mayúsculo. Bien,
Muy bien, entonces tenemos el primer resultado, ¿no? Si A pertenece a gamma, entonces la intersección de A con tau sub 0 es diferente del vacío. Bien, entonces nosotros vamos a mostrar efectivamente lo siguiente, ¿ya? Vamos a mostrar de que para cada o para todo A que pertenece a gamma, existe U que pertenece a A de tal manera que tau en U es igual a 0. O lo que es equivalente a probar, ¿no? Que para todo H que está en H mayúscula, existe Z tilde que está en Rn, justamente que satisface esta condición, ¿no? Que la norma de Z tilde es menor o igual que R sub 0, tal que esta composición, ¿no? Tau compuesta con H, compuesta con phi rho, en Z tilde es igual a 0, ¿ya? Bien. Muy bien, entonces vamos a mostrar eso. Entonces, para cualquier h que pertenece a h, nosotros vamos a definir esta función j, ¿no? Tau compuesta con h, compuesta con phi rho, que va de Rn en Rn, ¿ya? Y vamos a definir esta función f mayúscula, cuyo dominio va a ser el producto del intervalo 0,1 por la bola cerrada, ¿no? De centro cero y radio. Entonces, esta función va a estar definida de esta forma, ¿no? F de tz es igual a t por j más 1 menos t por z. Bien. Muy bien. Entonces, el lema S de 3, parte I, implica justamente que 0 no pertenece a la imagen de la frontera de esta bola. Bien. Usando teoría del grado, principalmente la propiedad de invarianza homotópica, ¿ya? Uno puede mostrar de que el grado justamente de esta función, ¿ya? Sobre el conjunto, en este caso sobre la bola, es justamente más aún, ¿no? Cuando t es igual a 0, podemos ver aquí, ¿no? Cuando si t es igual a 0, justamente tenemos la función identidad, y cuando t es igual a 1, observen que tenemos j, ¿no? Entonces, y como nosotros sabemos que el grado de la función identidad es igual a 1, entonces eso nos permite concluir de que el grado de la función j es también igual a 1, el cual es diferente de 0, ¿no? Si esto es diferente de 0, entonces la teoría del grado nos dice a nosotros de que va a existir un z tilde que está en esta bola, tal que j de z tilde es igual a 0, ¿no? Y es justamente lo que nosotros queríamos mostrar, ¿bien? Ahora vamos a introducir este nivel, ¿ya? Este nivel va a ser el ínfimo de sobre todos los A que están en gamma, del supremo, de los U que pertenecen a justamente de la norma de U al cuadrado. Y vamos a introducir este conjunto KC, ¿no? Que es prácticamente, digamos así, es el conjunto de los niveles críticos, ¿no? Son los U que pertenecen a P intersectado con B, tales que J de U es igual a la norma de U al cuadrado, y esto es igual a C, y C, recuerden que está definido de esta forma, y además su gradiente, ¿no? De J recibe 0. Y este conjunto de nivel L gamma, ¿no? Vamos a denotarlo de esta forma. ¿Bien? Muy bien, entonces vamos a mostrar lo siguiente. Bien, entonces tomemos justamente ρ igual a ρ tilde, donde ρ tilde justamente dado por el corolario previo, ¿no? Ρ tilde es pequeño, de tal manera que el complemento de dominio exterior esté contenido, recuerden, en la bola de centro cero y radio ρ tilde, ¿no? Y además el alfa sub 0 que nos da la unicidad también está fijo. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar de que efectivamente este valor C, ¿no? Este valor C que nosotros hemos definido acá, ¿no? Justamente es un valor crítico para el problema en dominio exterior. O lo que quiere decir que este conjunto KC es diferente del vacío, ¿ya? Entonces, antes de poder mostrar esto, notemos primero de que justamente por el lema MT1, el lema ES3 y el corolario ES2, este valor, ¿no? Está acotado por abajo por M y por arriba por 2 a la P-1 P por M, ¿ya? Entonces, por el corolario E sub 4, justamente el funcional J satisface la condición de Palais-Mail en el nivel C, ¿ya? En este conjunto, ¿no? Este conjunto ya nosotros lo hemos visto. Bien, entonces, ahora vamos a suponer que KC es igual al vacío, ¿no? Vamos a suponer por contradicción. Bien, entonces a partir de estas desigualdades que tenemos aquí y usando el lema de deformación, entonces se demuestra la existencia de una función continua de esta forma y un número epsilon sub 0 positivo de tal manera
alcance, ¿no? Entonces, con eso vamos a fijar a tilde que pertenece a gamma de tal manera que C sea menor o igual que el supremo de J sobre A tilde y a la vez que sea menor que C más epsilon sub 0 medios, ¿ya? Bien, entonces por definición de este supremo, justamente nosotros tenemos que se cumple esto, ¿ya? Entonces, a partir de ahí sigue que A tilde está contenido en este conjunto de nivel, ¿no? LC más epsilon sub 0 medios. Entonces, usando nuevamente el lema de deformación, podemos concluir que efectivamente el supremo, ¿no? Sobre los U que están en la imagen a través de eta, evaluado en 1 con A tilde, de J de U es menor o igual que C menos epsilon sub 0 medios. Bien. Por otro lado, observen que si fijamos acá la primera variable en 1 y hacemos variar esto de acá es una función que es una función continua, ¿ya? Y además, como A tilde pertenece a gamma, existe entonces H que pertenece a H, tal que A tilde va a ser la imagen de sigma a través de H. Lo cual implica entonces que H tilde, que es definido como la composición de eta con gamma, diré con H, es una función continua, ¿bien? Entonces, como H está en H mayúscula, esto sigue entonces que cumple estas condiciones, ¿no? Que H de U es igual a 1 para todo U, tal que cumple con esta estimación, ¿ya? Y además, H tilde de U va a ser igual a eta de 1 U para todo U, tal que cumple esta desigualdad, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta desigualdad que nosotros ya hemos visto, entonces, la parte B, ¿no? La parte B justamente es esto de acá, ¿ya? Podemos tener nosotros fácilmente que H tilde de U es igual a eta U evaluado en 1, U, y esto va a ser igual a U, ¿no? Para todo U, tal que la norma de U al cuadrado sea menor que C menos epsilon sub 0. Y eso que nos permite concluir entonces que H tilde pertenece a H mayúscula. Además, eta evaluado en 1 y en toda la imagen, ¿no? De A tilde a través de eta también pertenece a gamma. Entonces, eso nos permite ver a nosotros de que eta de 1 a tilde es igual a H tilde de sigma. Por lo tanto, entonces, por la definición de C, ¿ya? Nosotros tenemos justamente que esta desigualdad se cumple, ¿no? Que C es menor o igual que este supremo, ¿ya? Lo cual va a ser una contradicción justamente para 38, ¿no? Porque justamente nosotros tenemos aquí, disculpen, aquí en 38 nosotros tenemos que este supremo es menor que C menos un epsilon sub 0, ¿correcto? Y acá estamos concluyendo que este supremo es mayor que C, ¿no? Entonces tenemos una contradicción. Y esa contradicción se ha originado debido al hecho que hemos supuesto que Kc es diferente, es igual al vacío, ¿no? Por lo tanto, entonces Kc es diferente del vacío y así entonces C es un valor crítico para el funcional J definido en este espacio, ¿no? Y eso nos permite concluir entonces de que va a existir una solución débil, no negativa, ¿no? De justamente el problema en dominio exterior. ¿Sí? Muy bien, entonces con eso se ha terminado la demostración del teorema principal. Aquí tenemos las referencias, ¿no? Acá tenemos el problema fraccionario en dominio exterior, Flaviano Alves, Mónica Bisi y mi persona. Acá está, digamos, el trabajo de Avenia, Siciliano y Escuacina, ¿no? Marco Escuacina, que ellos consideran, digamos, este es el primer paper que considera, digamos, el problema de fraccionario con no linealidad tipo Chokor, ¿no? Acá tenemos el problema del trabajo de Vencian Cerami, donde, digamos, el primer trabajo que considera un problema en dominio exterior, ¿no? Este es el trabajo que consideramos con el profesor Olimpio, ¿no? El cual actualmente está sometido. Y bueno, y estos dos trabajos son los que nos han dado la idea, digamos, para estudiar el comportamiento asintótico, para obtener la unicidad de solución para el problema límite. Muchas gracias. A usted, profesor César. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores asistentes aquí en la conferencia? Si hubiesen alguna pregunta, un comentario. Fazer Bueno, comentário, Cuti, por gentileza? adelante, profesor Claudio. César, muito boa palestra. Eu fiquei em uma dúvida seguinte. Como foi que vocês concluíram mesmo que para alfa pequeno tem a unicidade? Nos tenemos aquí en la norma. Mostraram. Vocês fizeram um estudo assintótico que quando o alfa vai para 0,
vai para o problema, para a unicidade lá no caso zero. E por que Certo. que isso daí diz que para alfa pequeno o problema tem única solução? Justamente acá nós temos, porque você lembra que o problema U sub 0 tem justamente, onde está o problema limite, este problema tem unicidade de solução. Sim. E por que para alfa pequeno tem unicidade de solução? Porque nós temos temos aqui que este está próximo, o alfa sub n está próximo de U sub 0. Mas poderia existir outras ground states? Para mim não é evidente isso, não. A não Acredito, ser que você, se você, acredito que não. para mim você está usando o que você quer provar, porque como é que você parece que você está dizendo que o fato de ter limite só existe uma forma de aproximação? Como assim? Acredito que el hecho que no, justamente, ¿no? Aquí nos tenemos que este U sub 0, se demuestra que existe este U sub 0 que al final es solución de este problema, Isso. que cumple con esta condición, ¿no? Y el hecho que nos mostramos de que justamente este U sub 0 alcanza el nivel y utilizando la unicidad del problema que nosotros tenemos, el problema límite, eso garantiza de que el problema tenemos solución para el problema límite con no linealidad tipo Gromstein, es decir, Chopper. Mas qual é o argumento para você mostrar que se eu tiver duas ground state associadas a alfa n, elas duas são iguais? Duas soluciones aquí, nos podemos sumar y quitar esta sucesión. Mas você pode ter duas sequências indo para o mesmo ponto e elas não serem iguais. Esse limite aí não vai, isso daí não vai garantir unicidade. Tem que ter outro argumento. Esse argumento é muito bom para você fazer o estudo assintótico, mas ele não dá unicidade. Eu não consigo partir desse limite e essa unicidade não. Por exemplo, você conhece o meu trabalho com Luciana, domínio exterior. Tem um epsilon lá. O que é que acontece? A gente passa o limite de epsilon tendendo a zero e a gente chega num problema limite, o problema limite tem unicidade. Mas a gente não diz que para epsilon pequeno, o problema limite tem unicidade de limite, não. Não é possível fazer isso. Agora, o que é que a gente mostra? Aí lá a gente mostra que, sobre condições adequadas, o limite fraco associado à sequência de Palais-Meillet, da sequência de Palais associada ao número C que você fixou lá no final do trabalho, aquele limite fraco é diferente de zero. Certo. E aí você chega a uma solução. Mas não... Para mim, o caminho que vocês... Diga. Acredito que você tem razão, mas faltou, acredito, mostrar aí um pouquinho que verdadeiramente nós temos solução, a única solução para alfa cerca de zero. Creo que aí falta um pouquinho de argumento. Desejo boa sorte, então, para vocês fazerem. Para mim, a solução, para mim, não precisa ser única solução para alfa pequeno. E a resposta para mim, e a solução para isso é você ver o meu artigo com Luciana e ver como foi que a gente justificou que o limite fraco associado à sequência de Palais-Meillet para o número C é não trivial. Isso é suficiente. Sim. Seguindo suas ideias, o resultado é válido, sem necessidade de ter unicidade. O resultado é válido. Sim. Eu diria que o resultado é válido, mas precisaria refazer, porque para mim, se eu fosse referir desse trabalho, eu já iria contestar essa afirmação. Tá certo. Tá mas eu acredito plenamente que o resultado vai ser certo, pela experiência que eu tenho de ter feito outros trabalhos. Mas não é porque para alfa
pequeno tem unicidade de solução, não. É porque para alfa, quando o alfa vai para zero, você vai para um problema que tem unicidade de solução. E isso sim permite você fazer algumas manobras que não foram listadas aqui e que você consegue ter êxito no que você pretende fazer. Sim, certo? sim. Mas Tá tem bom, eu só razão. quis chamar a Obrigado. atenção Ganha um nesse- pouco a alfa, né? Também, né? Como é? Como é, Olímpio? Porque, ganha um pouco a alfa, né? Porque a alfa estava sendo pequeno, né? Não, o alfa continua sendo pequeno. A questão é o seguinte, é como eu estou dizendo. Bota no final do artigo, César, por gentileza. Quando tem esse número C que o César vai colocar aí, esse número C, que está em 36, você consegue mostrar que existe uma sequência de Paley-Smale associada a esse número C. A questão é você mostrar que é suficiente, que o limite fraco dessa sequência de Paley-Smale é não trivial. E aí, num artigo que eu escrevi com Luciana Rose, em que a gente estuda problema Luciana, exterior, com Luciana Rose, a gente estuda um problema exterior com crescimento crítico, tá? E a potência crítica é perturbada por um epsilon. Esse tipo de problema não tem unicidade de limite para epsilon pequeno. Mas, mesmo assim, a gente mostra a unicidade de solução para o problema exterior. Isso é um artigo que está publicado no Milan, né? E que facilmente vocês fazem download. Então, para mim, o resultado é verdadeiro, mas tem que fazer uns ajustes aí. Sim. Essa é a minha opinião. Obrigado. Tá bom. Valeu. Mas tá de Vamos dar uma parabéns. olhada, né? A ideia é excelente, vocês estão de parabéns. Essa sacada de fazer o alfa tender para zero é brilhante. Agora, eu sugiro que vocês reescrevam algumas partes aí do trabalho. Tá certo? É isso. Desculpa aí qualquer coisa. Claudiano, qual que é o sobrenome da Luciana? É Luciana Rose de Freitas. Se você for lá no Milan Jordan, botar meu nome lá, vai aparecer. Eu tenho poucos trabalhos lá. Aí você vai ver que só tem um lá, que é domínio exterior para problemas com crescimento crítico. Tá certo. Muito obrigado, professor, Obrigado. por su aporte. ¿Alguna otra pregunta? No hubiese alguna otra pregunta o comentario, entonces agradecemos aquí la presencia del profesor César Torres, ¿ok? Y vamos a dar paso al profesor Manuel Montalvo,